En la continuidad del programa vamos a profundizar un poco más en esto que es la educación sexual en las escuelas, para lo cual convocamos otra vez, ya nos ha acompañado en anteriores programas, la profesora Fabiana Gómez Córdoba. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, la verdad que es un privilegio estar en este programa tan importante y tan justamente premiado. Y galardonado. Profesora, ¿cómo surge y cuándo esto de instrumentar la educación sexual en los establecimientos educativos? Bien, la pregunta es sumamente interesante porque en realidad el abordaje de la educación sexual se da en las escuelas desde siempre, con algo que quienes trabajamos en educación llamamos el currículum oculto, que es aquello que no está escrito en las planificaciones ni en el proyecto institucional, pero que dentro del aula sí se lleva a cabo y que muchas veces se lleva a cabo de una manera inconsciente, no intencional. Por ejemplo, cuando un docente en el aula, sus estudiantes le preguntan, por ejemplo, profesora, ¿vio la noticia de tal chica que apareció abusada en tal lugar? Ese comentario que esa o ese docente puede hacer, como por ejemplo, bueno, pero ¿qué hacía esa chica a tal hora sola en tal lugar? Esos comentarios ya es una manera de realizar educación sexual. Cuando en el jardín de infantes elegimos que las niñas usen delantal rosa y los varones celestes, también estamos haciendo, sin saberlo, educación sexual. Así que lo cierto es que desde siempre en las escuelas se aborda la educación sexual. Pero en los últimos tiempos ha habido debate, se ha tratado y se ha hablado mucho de este tema, incluso ha habido muchos proyectos legislativos. En realidad, ¿cuál es la ley que hoy está vigente y desde cuándo que regula estas cosas? Sí, afortunadamente ha habido debates y esos debates han terminado traducidos en una ley nacional. Bien. Que es la 26.150, la ley del Programa Nacional de Educación Sexual. Esta ley fue sancionada en el año 2006 y dentro del texto de la ley prevé que la educación sexual integral debe ser abordada en todas las escuelas, desde nivel inicial, es decir, jardín de infantes, hasta los institutos de formación docente, inclusive todas las jurisdicciones municipales, provinciales, nacionales, ya sean instituciones de gestión público-privada, todas, absolutamente todas, deben abordar la educación sexual integral la ley preveía a partir de esa fecha 4 años después. Es decir, desde el 2010 todas tendrían que estar haciéndolo. La realidad nos indica que no es así, falta mucho camino por recorrer todavía. Está bien. Cuando hablamos de la legislación y los temas que deben ser abordados dentro del aula, ¿qué temas cotidianos están comprendidos en esta ley? Bien, la ley es sumamente interesante. En primer lugar, porque no habla solamente de educación sexual, sino que le da un enfoque integral, es educación sexual integral. Eso significa que entiende y conceptualiza la sexualidad en sus aspectos biológicos, por supuesto, pero también los psicológicos, los culturales, los espirituales y los éticos. Por eso es integral. Y por lo tanto, sus contenidos tienen que ser abordados de manera transversal. Por ejemplo, en educación ciudadana o en formación ciudadana, de acuerdo como cada escuela el nombre que le da a la materia, en el nivel medio, docentes pueden, por ejemplo, trabajar el tema de derechos. Pueden abordar la ley de identidad sexual, la ley de matrimonio igualitario, los derechos humanos para mujeres. Y fíjate que no estamos hablando de genitalidad, sino que estamos hablando de construcción de ciudadanía. En literatura se pueden analizar en distintas obras qué rol se daba en distintas culturas, en distintas épocas de la historia, el rol para la mujer, el rol para el varón, qué consecuencias tiene esa manera de vincularse dentro de esos contextos culturales entre mujeres y hombres. ¿Es justo, es equitativo? Por lo contrario, produce violencia. Poder hacer un análisis, una reflexión crítica. En materias como, por ejemplo, educación física, sí. Poder dar la oportunidad a que chicos y chicas por igual elijan el deporte que quieran hacer, no preasignarlo desde la escuela que los varones hagan fútbol y las mujeres hagan handball, claro. Sino poder crear, inclusive poder crear equipos que sean combinados de varones y mujeres. Es decir,
los contenidos que se abordan son tan plurales como lo es la sexualidad en sí misma. Está bien. Profesora, no escapará su conocimiento, ustedes lo pueden haber detectado, ¿no? Que este tema es un problema para algunos padres, sí, y para algunos docentes también. ¿Han tenido resistencia a la instrumentación de esta normativa los docentes y los padres? Sí, en realidad sí existe aún hoy resistencia y es comprensible que así sea. Desde los y las docentes, ¿por qué? Porque abordar en el aula educación sexual no es lo mismo que abordar temáticas de historia o de matemática. Cuando me paro frente a un grupo de estudiantes a hablarles de sexualidad, estoy poniendo en juego mi propia sexualidad, mi propia historia personal. Y si yo comienzo a hablar de un tema y de pronto me retrotrae a una experiencia personal que me causa tristeza o me causa pudor, se me nota y se transmite. No es lo mismo hablar del Imperio Romano que estar hablando, por ejemplo, de la no violencia contra las mujeres, y resulta que yo, docente, que estoy planteando la no violencia contra mujeres, llego a mi casa y me insultan, me humillan delante de mis hijos, me dicen descalificativos permanentemente. Entonces, afecta tan profundamente la vida íntima y el sistema de creencias de cada docente que es esperable que haya estas resistencias. Pero así como afecta, porque las pone en juego y porque me hace confrontarme con mi historia personal, también es muy importante saber que quienes realizan un proceso profundo y consciente de formación en educación sexual transforman positiva y definitivamente sus vidas. Para aquellos que están padeciendo este tipo de situaciones, ¿no significa también un sacudón, un obligarlos a mirarse hacia adentro y a buscar su propia solución? Sí, sin lugar a dudas. Y a conocer cómo pueden solucionar esos conflictos que tienen. A saber que tienen derechos, a poder pedir ayuda. Siempre es una experiencia superadora para la vida de cualquier persona. Profesora, de pronto en este programa dedicado a los docentes, creo que vendría bien explicar cuál es la tarea que tienen que tener los docentes cuando abordan estos temas respecto de los padres, a la actitud de los padres, cómo se los trata, qué se les responde, cómo se contesta a lo que podrían ser planteos. Sí, en este sentido es importante destacar que la educación sexual integral es una parte de la educación general. Esto, la ley 26.150 lo plantea de esta manera. ¿Qué significa esto? Significa que al ser parte de la educación general es un derecho humano básico de todas las personas. Por lo tanto, como persona adulta, ya sea en mi rol de docente, de mamá o de papá, yo no puedo de ninguna manera impedir, obstaculizar o negar el acceso a ese derecho a cada uno y una de las estudiantes. Es un derecho de ellos y de ellas. ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo, y que la ley también lo prevé? ¿Cómo abordar esto con las familias? Lo que la ley plantea es que, en primer lugar, es fundamental que haya acuerdos dentro de la escuela acerca de cómo, de qué manera y quiénes van a trabajar la educación sexual integral en cada escuela. Llegar a acuerdos entre equipo directivo y cuerpo docente. Y una vez que estos acuerdos se han logrado, convocar a las familias. La misma ley prevé, en el artículo 9, que cada escuela tiene que crear espacios donde se invite a las familias a participar. ¿Por qué? Porque al estar contemplados los aspectos culturales de la sexualidad no es solamente lo físico, no es solamente lo psicológico, está atravesada por la cultura. Esas ideas, esas creencias que son particulares de cada familia tienen que estar también contempladas y plasmadas en las aulas. Las familias tienen derecho a participar, tienen derecho a conocer de qué se trata, a conocer los objetivos de la ley. De hecho, el poder difundir los objetivos de esta ley es una de las primeras cosas que se deben hacer en cuanto al trabajo con familias. Saber que sus hijos van a estar recibiendo una gran promoción en derechos, que esa educación les va a permitir a varones y a mujeres por igual saber que tienen los mismos derechos, que pueden tener el mismo acceso a trabajos, a estudio, a salud, sin importar su género, su orientación sexual, sus elecciones
en cuanto a los deportes que les gusten, las actividades profesionales que les gusten. Abre realmente una multiplicidad de temas donde las familias tienen derecho a opinar. Y recién cuando familias y escuela han logrado llegar a acuerdos y a perder los miedos porque saben de qué se trata, porque saben que no se le va a hablar a un niño o una niña en sala de 5 sobre cómo se deben tener relaciones sexuales, por ejemplo, que es por ahí el fantasma que muchos papás y mamás tienen, sino que se les va a permitir que un varón pueda jugar a ser papá con un muñeco, con un bebote, que una nena pueda jugar con una cajita de herramientas a construir algo, cosas que esos chicos y esas chicas ven que en su casa pasa, ven que el papá alza al hermanito, le cambia los pañales, le da la mamadera, ven que la mamá puede cambiar un foquito de luz, maneja un auto, y esta diversidad tiene que estar reflejada en el aula. Por lo tanto, la participación de las familias es fundamental y recién después es la bajada de los contenidos al aula. Hablando de los fantasmas a los que usted hacía mención, ¿cómo reaccionaron los directivos de las escuelas respecto de este tema? Sí, en general al principio hubo mucha resistencia porque se lo veía como una carga más. Un problema más. Como un problema más. Claro. Cuando se comienza a comprender que lejos de ser un problema, es una oportunidad que, insisto, cada docente, cada directivo, cada papá, cada mamá que ha podido participar de distintas experiencias, talleres, experiencias vivenciales en cuanto a la educación sexual integral, ha cambiado su propia vida, sus propios vínculos afectivos. Ha podido tomar conciencia de sus derechos, ha podido tomar conciencia de que tiene libertad de elegir lo que sea que quiere elegir para su propia vida, pero que además tiene la posibilidad de construir vínculos libres de violencia. Porque es una de las primeras cosas en las que la educación sexual integral trabaja. Es una educación netamente para la paz. Profesora, lo último, ¿cómo han tomado los chicos esto? ¿Cuál ha sido la reacción de los alumnos frente a esta temática? Bien, los y las estudiantes en general sí tienen una apertura mucho más amplia a la hora de que se propongan temas de educación sexual integral en la escuela. Hasta el momento en general, al igual que el resto de la sociedad, chicos y chicas tienen la idea, vinculan sexualidad con genitalidad. Entonces piensan que hablar de educación sexual en las escuelas tiene que hablar con cuestiones que tienen que ver con el erotismo o con las infecciones de transmisión sexual o con los aparatos reproductores femeninos y masculinos, y se escapa un poco los otros temas que para eso precisamente escuela y familia, que deben abordarlos primero, trabajarlos primeros antes de que llegue al aula, tienen que poder dar esa mirada más amplia a cada uno y una de las estudiantes. Es un tema verdaderamente importante, preocupante, que la gente y los docentes fundamentalmente lo siguen verdaderamente con avidez, con interés, y hablarlo nos hace bien a todos. El tema no se agota aquí, lo que se nos ha agotado el tiempo, profesora. Sí. Le agradecemos muchísimo esta colaboración y no va a ser la última que le vamos a pedir en Identidad Privada. Muchísimas gracias. Seguimos en el programa de salud. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Sabemos que podés escuchar, pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados.
Muy bien, hasta aquí llegamos con Identidad Privada. Hemos estado tratando en profundidad este tema que no se agota hoy, el de la educación sexual en los establecimientos educativos, que seguramente nuestra producción ya está trabajando para más adelante continuar dándoles herramientas a los docentes y a los papás respecto de cómo abordar esta problemática. Nos vamos despidiendo con el programa del SADOP, el Sindicato de los Docentes Privados de Córdoba. Como siempre, la idea es reencontrarnos en la pantalla de Canal C el próximo jueves a las 7:30 de la tarde. Hasta entonces, y muchas gracias.